Importancia de las leyes de la Gestalt en el diseño gráfico. Es importante saber que la psicología Gestalt es una corriente de la psicología moderna y surge en Alemania a principios del siglo XX, donde son representados por Wolfgang Kohler, Max Wertheimer y Kurt Lewin. Otra de las cosas importantes que hay que saber es la significación de la Gestalt. Gestalt viene a significar lo que es forma, estructura y totalidad. Es importante tener en cuenta que la psicología tiene que ver mucho con el diseño, ya que para crear temas innovadores se tiene que tener una noción, una percepción, y de eso se trata la psicología de la Gestalt. Para crear un diseño es importante tener una percepción de lo que esperan las personas. Por ejemplo, para crear un afiche publicitario, el diseñador tiene que tener una noción de lo que la gente espera. Si una empresa contrata a un diseñador gráfico para crear un afiche publicitario, para promocionar su producto, este tiene que saber y buscar lo que la gente percibe de ese objeto, crear una estrategia de venta. Los principios básicos de la Gestalt no solo ayudan al diseñador a captar una percepción de su público objetivo, sino que también ayuda a la organización de los elementos de una manera eficaz. Proximidad. Lo que entendemos todos por proximidad es que son elementos que en cierta forma son cercanos. ¿Pero qué es la proximidad para el diseño gráfico? Para Francisco Torreblanca, docente en programas Master e MBA, el principio básico de la proximidad se refiere al agrupamiento de forma parcial o secuencial de elementos que gestiona nuestra mente, basándose en la distancia. Los elementos similares son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Lo que nos quiere dar a entender con esto es que los elementos agrupados, ya sean figuras o lo que fuera, pueden percibirse como uno solo, como una sola unidad que pueden pertenecer a un mismo contexto. Alineación. Entendemos por alineación que es la conexión, correlación entre un objeto, elemento unido a otro. Las alineaciones son necesarias, complementarias, pueden originar una igualdad visual si se sigue en pie a la letra todos los pasos de una manera exigente. La alineación es importante cuando nos vamos a encargar de colocar elementos gráficos, pero también lo es mucho más cuando se trata de colocar textos en nuestros propios diseños. La proporción es la relación que se da en las formas u objetos dentro de una composición. Lo más importante cuando hablamos de proporción es no realizar siempre todo al mismo tamaño. Dentro de un mensaje siempre hay elementos más importantes, otros menos, y reflejar esa importancia por medio del aumento o reducción del tamaño. Dentro de la proporción también encontramos lo que se le llama la proporción áurea, que se puede definir geométricamente como un segmento rectilíneo dividido de manera que la parte menor es a la mayor como lo es al total. Y también las proporciones antropomórficas, que se basan en las dimensiones y en las proporciones del cuerpo humano. El recorrido visual, en palabras cortas, es el movimiento que se hace con los ojos para poder apreciar una obra gráfica. El diseño deja de ser una disciplina o una acción algo difícil de insertar en la sociedad. Este pasa a ser tan necesario como imprescindible en la sociedad contemporánea. El diseño pasa de ser una propuesta exclusiva de la ideología de las vanguardias a una cultura que no es una mera propuesta, sino una cultura efectivizada. Ahora se diferencia más que nunca el producto diseñado del producto no diseñado. Y al igual que la mayoría de los oficios, el diseño depende de la estabilidad de los mercados. A continuación hablaré sobre el equilibrio en el diseño. En el diseño, al hablar de equilibrio, quiere decir la posición en la que los elementos están dentro de la composición. Según el autor Dondis, en 1989, nos define equilibrio como la apreciación subjetiva en la cual los elementos de una composición no se van a desprender. También nos dice que cada forma o figura representada sobre un papel
los elementos tienen una composición que se encuentran en equilibrio si los pesos de los elementos se compensan entre sí. Podemos decir que en una composición se puede conseguir el equilibrio a través del uso de líneas y formas. Todos los pesos deberán estar compensados para obtener el equilibrio al cual se quiere llegar. Tenemos el equilibrio simétrico y asimétrico. El equilibrio simétrico es el equilibrio entre el peso y las demás dimensiones de los elementos semejantes de una composición, dispuestos simétricamente respecto a un eje imaginario. Esto quiere decir que se da cuando los pesos son iguales y ambas mitades coinciden a un lado y otro de un eje central vertical u horizontal, o de ambos a la vez. El equilibrio asimétrico. La autora Fiorella Lari nos dice lo siguiente, que el equilibrio asimétrico es más sutil. El término se utiliza para designar una composición que carece de una distribución simétrica rígida en las partes o en su totalidad en el equilibrio asimétrico. Las partes diferentes a un lado y otro del eje son equilibradas por el impulso, la potencia de atracción y la tensión visual. En el equilibrio asimétrico no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso. Y hay un equilibrio entre dos elementos. Principios básicos del diseño gráfico. El diseño gráfico es la creatividad hecha sobre un lienzo, plasmado en un dibujo, o la edición sobre un programa. Los colores, las formas y otros salen de la mente de un creativo para generar una respuesta. Lo más esperado es que sea agrado, apego y persuasión para los públicos. Ley de la Gestalt. Gestalt, la forma o figura de una cosa, el modo como está configurado o configurada en el sentido de colocación o distribución de sus partes y apariencia resultante de dicha forma. Quiere decir que algo o alguien son formados por medio de sus aspectos, de sus partes para crear un todo que será observado a partir de esa apariencia. El contraste. El contraste es el efecto que permite diferenciar elementos, resaltando su peso visual y organizándolos en un orden jerárquico en el diseño. Crea un efecto visual penetrante y dirige la atención al mensaje clave, ya sea al contrastar los colores, tamaño, textura o fuentes. La diferencia de elementos debe notarse y para ello que el diseño sea efectivo. El equilibrio. El equilibrio es un hecho físico propio de nuestra anatomía y nos permite sentir orientación de nuestro cuerpo respecto al entorno, así como la situación de los elementos que manejamos o vemos en relación a nuestra simetría humana. Pero también es una ciencia que nos ofrece información acerca de la colocación de pesos, magnitudes y masas en el mundo que vivimos. La repetición. El principio de Robin dice: repita algún aspecto del diseño a lo largo de toda la pieza. Puede ser una fuente en negrita, un formato particular, relaciones espaciales, un color, etc. La repetición es un método más simple para el diseño. No es más que formas idénticas que aparecen más de una vez en el diseño. La repetición le da unidad al conjunto del diseño
consistencia y cohesión. Alineación. En este punto aparece el concepto de alineación, como la colocación de elementos gráficos y textuales, según una línea dada, que generalmente será horizontal o vertical. Generalmente habrá varias líneas guías de elementos en una composición. El ritmo. El ritmo es la repetición o alternancia de los elementos, a menudo con intervalos definidos entre ellos. El ritmo puede crear una sensación de movimiento y puede establecer patrones y texturas. Hay muchos diferentes tipos de ritmo, definidos por el sentimiento que evoca cuando se mira en él. Estos son algunos de los principios básicos del diseño. Son los más importantes, aunque hay mucho más. En conclusión, el diseño gráfico, la técnica y el arte de su actividad creativa se debe en mayor medida a sus principios, en los que se basa. El diseño es el estudio práctico de la creatividad mediante los programas de edición y otros utensilios se plasma la idea de las personas y se vuelve realidad.